tardes. Primeramente, agradecer la presencia en el aula. Vamos a tener hoy un encuentro con la unidad número 4. Vamos a ver el sitio del suceso, los tipos y modalidades del sitio del suceso. Dentro de ese concepto correspondiente a la clase, vamos a, si puede, por favor, si hay algún micrófono abierto, no sé si Neira lo tiene abierto, si lo puede cerrar, gracias, muchas gracias. Vamos a ver lo que es la definición del sitio del suceso o sitio de hallazgo de la evidencia, tipos de sitio de suceso y sus modalidades, pasos a seguir en el sitio del suceso. Esos pasos los vamos a encontrar igualmente en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Tengamos a la mano siempre para este tipo de encuentros el Código Orgánico Procesal Penal. Voy a buscar los lentes para poder leer con mayor comodidad los artículos que guardan relación con el tema de hoy. Ahora, ¿qué debemos nosotros comprender por sitio de suceso? Sitio de suceso es el lugar que guarda relación con un hecho único. Tiene que ver con un sitio donde se ha producido la comisión de un hecho punible en cualquiera de sus fases. Y cuando hablo de cualquiera de sus fases, podemos hablar de actos preparatorios o de actos consumativos del hecho criminal, prácticamente, en el que debe haber quedado alguna evidencia o algún signo que guarde relación con ese hecho, que permita posiblemente individualizar al autor o a sus partícipes, o también precisar algunas características que han tenido lugar con la ejecución de ese hecho. También podríamos decir que es el área físicamente determinable en el cual se encuentran elementos comprometidos con la comisión del hecho único. Cuando hablamos de tipos, luego de salir de la definición, hablamos de los tipos del sitio de suceso. Podemos hablar de abierto, cerrado, mixto. Inclusive hay algunos que señalan dentro del grupo de los cerrados, un cerrado con desplazamiento o móvil. Eso lo vamos a precisar en unos minutos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver los tipos de sitios de suceso en otra cátedra, si repasaron antes de venir al encuentro del día de hoy, para que nos haga un aporte. Hola, Jesús, ¿cómo estás? A la orden, Jesús, te oigo. No te escucho. Bueno, seguimos avanzando. ¿Ustedes me oyen perfectamente? Por favor, levanten la mano quienes me escuchan. Neira me oye, Ángel, Ilson, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros desde el punto de vista del lugar podemos hablar de sitio de suceso abierto, cerrado, cerrado con desplazamiento o móvil, y tenemos también los sitios mixtos. Sitio abierto. ¿Qué debemos nosotros entender por sitio abierto? Bueno, aquellos lugares que se encuentran expuestos al medio ambiente, a los factores climáticos que tienen acceso, a los cuales tienen acceso de manera directa cualquier persona. Un ejemplo, una vía pública, una plaza pública, una calle, el estacionamiento de la plaza de toros, por poner un ejemplo, una cancha de fútbol de acceso al público, sin controles de ingreso. Nosotros podemos hablar allí de sitios de suceso abiertos. Y aquellos que son cerrados, pues estos
no se encuentran expuestos a factores ambientales. Tienen limitaciones de acceso tanto al público como a los mismos factores de ambiente. Por ejemplo, en este caso, un inmueble cerrado, totalmente cerrado, entiéndase un galpón con su correspondiente techo, un apartamento, una casa, en fin. Y también podemos hablar de cerrado con desplazamiento móvil. ¿Quién me puede ilustrar un desplazamiento, un sitio cerrado con desplazamiento móvil? ¿Ustedes lograron revisar el material del aula? Pregunto. Séanme sinceros, ¿sí o no? No pudieron revisar el material. Nosotros tenemos esta modalidad, si se quiere, anunciada en Venezuela. Es una modalidad que ha surgido que tiene que ver con los vehículos, con un avión, con un tren, con un autobús. Son sitios cerrados, pero que tienen la posibilidad de desplazamiento. Es decir, la parte interior del mismo no está expuesto a factores ambientales, obviamente por lo cerrados que son. Sin embargo, se pueden desplazar de un sitio a otro. Y tenemos también los sitios de suceso mixto, que es la combinación de los anteriores vistos, del abierto con el cerrado, ¿verdad? Y dentro de esa modalidad podríamos referir, por ejemplo, un balcón o el patio de una casa, que si bien para ingresar a ese inmueble hay ciertos controles de acceso y no todo público puede hacerlo, ese patio está expuesto a ciertos factores ambientales. Ahora, no podemos confundir los tipos de sitios de sucesos que se indicaron antes, entiéndase, los abiertos, los cerrados y los mixtos, con las modalidades del sitio del suceso. Entonces, aquí tenemos que partir primeramente de un ítem, que es desde el punto de vista logístico. Una de las modalidades tiene que ver con el tema logístico. Y aquí tiene que ver exactamente con el tema de la planificación o los actos preparatorios del hecho delictual. La ejecución y la liberación. ¿Me hago explicar? Planificación es el lugar donde normalmente se planifica el hecho criminal. Nos reunimos en un determinado espacio en una oficina. Allí se planificó el hecho criminal. Se dejaron evidencias de la reunión. Se encontraron mapas en ese lugar. Se encontraron directrices escritas de ese lugar, en ese lugar. Roles de las personas involucradas en esos escritos, en ese lugar donde se planificó el sitio. Luego de la planificación se pasa a la ejecución. ¿Y qué ocurre en el ámbito de la ejecución? Es donde se perpetra, donde se ejecuta el delito, donde se comete el hecho delictivo. Se planificó en un sitio distinto al de ejecución. Se planificó en un lugar, entiéndase oficina, casa o apartamento o plaza, y se ejecutó en otro lugar. Entonces, donde se perpetra, donde se ejecuta, donde tiene lugar el secuestro, donde tiene lugar el homicidio, donde tiene lugar el robo o donde tiene lugar el hurto, vendría siendo el sitio de ejecución. Y el sitio de liberación ya trata de un sitio distinto también. Después de ejecutado el delito, se empiezan a liberar evidencias vinculadas al hecho criminal. Por ejemplo, se produce el homicidio de una persona en un sector y el cadáver es liberado a 5 kilómetros del lugar del homicidio. Entonces, es un sitio de liberación. O donde se abandona el arma con la que se ejecutó el hecho criminal. Es un sitio de liberación. Entonces, desde el punto de vista logístico, tenemos el sitio de planificación o preparación, el sitio de ejecución y el sitio de liberación.
Pero cada uno de estos sitios, ¿verdad? O de las escenas debe ser estudiado o estudiada de manera acuciosa por los expertos del área. Requiere una labor meticulosa y eso implica inicialmente quien llega al sitio del suceso o al sitio del hallazgo de la evidencia, el cuidado, la protección del sitio donde se ha producido el hecho criminal o donde se ha hallado alguna evidencia de interés criminalístico. Y que además resulta útil, ¿por qué? Porque eso va a garantizar un buen abordaje del sitio del suceso. Y se van a poder cumplir los lineamientos que en materia de sitio de suceso fija nuestro artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal en el ámbito de lo que debe ser la cadena de custodia, que permite garantizar, si se quiere, el principio de mismidad de la evidencia en el ámbito del proceso penal. ¿Y qué nos fija este artículo 187 del Código Orgánico Procesal? Primero, nos fija la protección del sitio. Segundo, la fijación, y esa fijación puede ser fotográfica, escrita o a través de video, inclusive a través de planimetría. Esa fijación escrita. Luego de la fijación del sitio y de la fijación de las evidencias localizadas en ese sitio, viene la colección de la evidencia, el embalaje de la evidencia, el rotulado, el etiquetado de cada evidencia colectada y la preservación de esa evidencia ya embalada, rotulada, etiquetada para los efectos de su correspondiente traslado al laboratorio criminalístico, donde será sometida a los estudios de ley conforme lo fija el artículo 187 del Código Orgánico Procesal. Allí se colectan evidencias físicas que podrían convertirse, dependiendo de su colección efectiva, preservación eficaz y análisis criminalístico, en un elemento material probatorio. No toda evidencia física termina siendo un elemento material probatorio, dependiendo del aporte que genere esa evidencia en la tarea reconstructiva, podrá considerarse útil, necesaria e idónea a los fines de alcanzar la verdad en el marco de los procesos. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con esos pasos y requisitos para que las evidencias físicas se conviertan en elemento material probatorio. Dije antes, protección del sitio del suceso o del hallazgo de la evidencia. No todas las evidencias siempre se consiguen en el sitio del suceso. A veces las encontramos en los sitios de liberación. En la huida del criminal, cuando el criminal huye del sitio del suceso, a veces deja estelas de su actuar en la huida del lugar. Allí pueden quedar vestimentas, allí pueden quedar huellas del calzado que porta el sujeto activo, allí pueden quedar proyectiles y conchas, allí puede quedar el arma en el camino, o cualquier documento de identidad del sujeto activo. Hay casos donde hemos localizado inclusive la cartera del sujeto activo del delito y eso nos ha permitido la identificación de él, o el documento de identidad como ocurrió en una oportunidad. Recuerdo en un caso de contrabando de hidrocarburos cuando el sujeto activo huyó y dejó dentro de la bandola que llevaba, que conducía, el pasaporte. Es decir, uno va encontrando en ese recorrido de huida del sujeto activo evidencias y no necesariamente
deben ser localizadas en el sitio del suceso. Como dije antes, hay un sitio del suceso o sitio de hallazgo de las evidencias. La fijación del sitio del suceso o del hallazgo. Bueno, esa fijación debe ser cumplida inicialmente a través de la descripción que se hace en la inspección técnica que fija el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Esa inspección requiere una redacción descriptiva, narrativa, clara y concisa respecto al lugar del hecho. Las condiciones en que es encontrada el sitio del suceso, desde el punto de vista atmosférico, ubicación de los puntos cardinales, que ese tema lo maneja exactamente el agente de sala técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicación detallada de las evidencias físicas, descripción de morfología, qué sé yo, color, aspecto, olor, dimensiones de las evidencias localizadas, que también llevan, por supuesto, un apoyo a nivel de la fotografía, porque la inspección técnica también exige la fijación fotográfica de lo que se está describiendo en ese acta o en esa acta que consagra nuestro Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 186. Después de la fijación, obviamente, nosotros tenemos que pasar a la colección de las evidencias. Hay que colectar las evidencias físicas y debe ser cumplido ¿por quién? Por los funcionarios asignados como colectores. La colección es importantísima y debe ser colectada con base a la naturaleza misma de la evidencia que se pretende colectar. Es decir, hay que cuidar si se trata de una sustancia hemática. Bueno, el experto en el área biológica hará uso del hisopo para colectar muestras a los fines de muestras de sustancia hemática, a los fines de poder evaluar la especie, el grupo y el factor de esa sustancia hemática localizada en el sitio. Si se trata de balística, de proyectiles o de conchas, pues es una tarea que corresponde al área físico-comparativa del laboratorio criminalístico. En fin, dependiendo de la evidencia que se pretenda colectar, deberá el experto aplicar una técnica idónea para que la misma sea colectada de manera acorde a los efectos de luego ser embalada, rotulada y etiquetada y posteriormente trasladada al laboratorio criminal. Dentro del material alusivo a la colección hay un punto que yo quiero que ustedes revisen esta semana, que es el decálogo para la recolección de la evidencia. Son 10 pasos que se deben cumplir en el ámbito de la colección de las evidencias físicas. Luego de la colección viene el embalaje. Ahora, deben ser embalados en receptáculos apropiados. No se recomienda, por ejemplo, sobre aquellas evidencias que tienen impresiones dactilares, no se recomienda embalar en bolsas plásticas. ¿Por qué? Porque el tema de calor que conduce a la sudoración podría llevar a que se vea alterada esa impresión que a lo mejor está allí y que no resulta apreciable a la vista común y corriente, pero que perfectamente a través del uso de alguna técnica pudiese conducir a individualizar a través del pulpejo o de los rastros dactilares o de las impresiones del sujeto activo, individualizar si se trata o no de la persona de quien se sospecha o ha sido detenida en la ejecución del hecho. Cada una de las evidencias debe ser embaladas por separado, aunque provengan de un mismo origen. Entiéndase aquí, de un mismo origen, ¿qué quiere decir? Del mismo sitio del suceso. ¿Ok? Es importante que se utilicen receptáculos idóneos, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del objeto material que se esté colectando en ese momento. Pero siempre
de manera separada a los fines de preservar el estado original del hallazgo de la misma. Luego del embalaje tenemos el rotulado y etiquetado de la evidencia. ¿Qué debe contener ese rotulado y ese etiquetado? Primero, la identificación del órgano policial actuante, del órgano de investigación, y el despacho que instruye. Si se trata del CICPC y está actuando bajo la dirección del Ministerio Público, lo ideal es que se identifique el órgano policial y el despacho instructor, en este caso la fiscalía que ordenó la práctica de esa diligencia, en este caso la Fiscalía X del Ministerio Público. El número de registro de esa planilla de cadena de custodia debe indicar también el número del expediente policial, el tipo de delito, el funcionario que hace la colección de esa evidencia debe ser identificada, no necesariamente quien hace la fijación debe ser el mismo funcionario que colecta. En caso de que sea así, pues quien fijó y colectó en cada paso debe ir exactamente su nombre. Si es distinto, pues debe ser quien fijó, identificarse en la planilla con su nombre, apellido, cédula y credencial, y quien colecta igualmente debe identificarse porque se trata de pasos secuenciales en el manejo de la evidencia y debe esta planilla tener un número de inspección técnica. Recordemos que el nacimiento de la cadena de custodia tiene su origen en la inspección técnica. Y así lo dice el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal en su primera parte. La cadena de custodia comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso. Es decir, que el nacimiento de la cadena de custodia es la inspección técnica. Y en el ámbito de los procedimientos que uno observa en las actuaciones diarias policiales, hay una violación a esa primera parte del Código Orgánico Procesal Penal, porque uno aprecia que la inspección no está y fijan la cadena de custodia sobre la base del acta de aprehensión, y no debería ser así. Es la inspección técnica la que da origen al nacimiento de la planilla de cadena de custodia. Pero además, ese rotulado y etiquetado de la evidencia física exigen el número o letra correspondiente al orden de fijación de policía. Si llegamos al sitio del suceso y el que fija numera cada evidencia, pues cada evidencia debe ser colectada en base a la numeración consecutiva fijada en esa señalada en esa fijación. Debe describirse la evidencia física colectada, precisarse e indicarse el lugar en que se ha colectado, y si hay alguna observación adicional, pues deberá colocarlo. Y una vez que esa evidencia o las evidencias han sido embaladas, rotuladas y etiquetadas, deben ser debidamente precintadas. Y eso permite garantizar que el principio de liceidad de la evidencia, la integridad de la evidencia, y que debe ser obviamente, como dije antes, acompañada con la correspondiente fijación fotográfica para dar constancia bien claro de las condiciones en que la misma fue debidamente colectada. Después de ese paso, nos correspondería, bueno, ¿qué nos correspondería? El traslado de las evidencias físicas. Deben ser cuidadosamente trasladadas desde el sitio del hallazgo del suceso o del hallazgo de la evidencia al laboratorio criminalístico, donde se va a practicar el dictamen pericial en atención a la naturaleza del objeto colectivo. Si se trata de un arma de fuego, pues habrá que hacerle su experticia de mecánica y diseño, su correspondiente estudio de comparación balística, y luego ser resguardada en la sala de evidencias, todo siempre con el cumplimiento previo de las exigencias del 187 en cuanto al manejo de la planilla de cadena de custodia.
Y una vez que ha sido ya experticiado, pues obviamente es enviada a la sala de resguardo de evidencia del organismo policial, en ocasiones actuante, o del mismo sitio de la sala de evidencia del órgano criminalístico, en este caso del CICPC, ¿verdad? Debe ser almacenado en un sitio de resguardo que permita garantizar la evidencia en el estado en que fue recibida y analizada, es decir, en unas condiciones de seguridad y ambiente acorde a los fines de no poder luego afectar posteriores análisis o el resguardo mismo y evitar que la misma sea modificada o sustituida en el desarrollo del proceso. Esos son los puntos que tienen que ver exactamente con la unidad número 4. Nosotros también tenemos que ver próximamente la unidad 5. Y la unidad 5 tiene que ver en parte con lo que hemos tratado el día de hoy, que es lo que se conoce como evidencia física y cadena de custodia. Ahí vamos a tratar aspectos de la regulación constitucional y legal también de la prueba en el proceso penal, ¿verdad? La evidencia física y el elemento material probatorio, el significado de cada una de estas, la incidencia que tiene el tema de la cadena de custodia sobre la licitud de la prueba desde el punto de vista de su obtención, el fundamento legal de la cadena de custodia y el principio de mismidad y registro de cadena de custodia. Ese tema lo veremos en un próximo encuentro que vamos a tener, Dios mediante, el lunes siguiente. El lunes siguiente nosotros vamos a tener el encuentro de la unidad número 5. No sé si hay alguna duda, por favor, para que me informen de una vez, o ha quedado clara la explicación que he dado. Yo les pido a ustedes, de verdad, con mucho respeto, que revisemos ese artículo 180, el 186, el 187 y el 188 del Código Orgánico Procesal Penal, que guarda relación con las unidades 4 y 5, que próximamente veremos el próximo lunes, Dios mediante. Vamos a ver aquí el chat. Si hay un sitio de texto abierto donde un extraño recoge una evidencia relacionada aquí. Aquí está la pregunta. Si hay un sitio de suceso abierto, donde un extraño, pistola, teléfono, dinero, alegando que se podía desaparecer, se considera legal la evidencia para el proceso. Si la persona colectó esa evidencia, el deber ser de él es trasladarla de manera inmediata al órgano policial. Indicar las circunstancias en que fue hallada y en que fue colectada. Y a partir de allí, el órgano criminalístico, al recibir esa evidencia, levantará su correspondiente planilla de cadena de custodia y la someterá al análisis de los expertos a fin de poder precisar el hallazgo o no de algún elemento que permita la individualización del sujeto activo. Pero si la colectó en el sitio, ¿verdad? Más allá de, por ejemplo, en el caso del teléfono, pues no generaría mayor incidencia negativa porque la información que contenga el teléfono, pues va a ser verificada a través del registro de llamadas entrantes y salientes, a través que se confirma con el sistema de registro que tienen empresas telefónicas que fuere, ¿verdad?, en su base de datos, para precisar si el SMS salió, si el SMS fue recibido, si la relación está fijada en el sistema de telefonía, y dependiendo del aporte, pues no va a generar ninguna incidencia negativa porque el hecho de que la haya colectado en esas circunstancias, ¿verdad? Siempre y cuando resulte ciertamente documentado, porque en todo caso, lo lógico es que quien encuentre ese tipo de evidencias, primero fije el hallazgo a través de al menos una imagen
y la pueda documentar en el marco del procedimiento penal, y si no lo hizo así, por lo menos a través de una entrevista, y ya quedará por cuenta de la Fiscalía en razón a la Corte que pueda contener esa evidencia en su parte interna a nivel de registro de mensajes de llamada, acreditar algún elemento material probatorio allí. Entonces, allí no podríamos hablar de entrada de ilegal. Si la evidencia es ubicada en una zona despoblada, en un sitio distinto al sitio del suceso, y es apreciada por algún vecino del sector o algún residente del sector o algún vaquiano de la zona, y este la traslada, pues el organismo policial documentará ese hallazgo de manera cierta, se trasladará al sitio donde la persona dice haberla localizado, hará una inspección técnica del sitio, recepcionará esa evidencia de manos de esta persona a través de una entrevista con su correspondiente planilla de cadena de custodia, y se harán los análisis al teléfono a nivel interno a través del registro de llamadas o mensajes que pueda contener el mismo. Si se trata de un arma, pues de igual manera, de igual. En el ámbito de la balística, si se produjo un hecho de muerte, ¿verdad? Un hecho con muerte de una persona producto de unos disparos de proyectiles con arma de fuego, bueno, se colectaron unas conchas en el sitio y unos proyectiles, y el arma fue localizada posteriormente por una persona del lugar, pues esta persona trasladará el arma al órgano policial y se hará la correspondiente comparación balística para determinar si esos proyectiles o conchas fueron disparados o fueron percutidos esos proyectiles con esa arma de fuego, y en lo sucesivo, pues el relato que ofrezca la persona conducirá seguramente a otros temas de materia probatoria que podrán seguramente coadyuvar para la individualización del sujeto activo del delito. Lo que no se puede permitir en todo caso es que el órgano actuante, entiéndase, si hablamos del CICPC, en el ámbito de un hecho delictual de naturaleza violenta como el homicidio, estando en el sitio, colecte evidencias y los protocolos fijados en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, porque más allá de que el organismo técnicamente dotado para ello encuentre la evidencia y la traslade sin cumplir los protocolos del 187, pues obviamente eso está conduciendo de entrada a la obtención o al manejo ilícito de las evidencias físicas, y eso va a conducir a una eventual nulidad fijada en el 49.1 constitucional, que señala que toda prueba obtenida con violación al debido proceso es no. Bueno, por la tarde de hoy vamos a concluir. Nosotros tenemos un encuentro, creo que con algunos de ustedes ahora, muchos de los que están aquí entran ahorita a la clase de procesal penal. Hoy vamos a tener el cuarto encuentro, el último encuentro, relacionado ya con el módulo 4. Por el día de hoy, en cuanto al seminario de actas policiales, damos por concluido el encuentro, y Dios mediante nos encontramos el lunes con la unidad 5 de proyecto de investigación, seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Muy buenas tardes.